Bueno, pues como os decía, tenemos con nosotros hoy a Carmelo Roy Cabrera, que junto a otros compañeros han llevado a cabo un proyecto súper bonito y que va más allá del movimiento y de la educación. Bienvenido, Carmelo. Buenas tardes. Bueno, es un placer tenerte aquí y Gracias. que quieras compartir con nosotros tu tiempo para explicarnos este proyecto tan bonito como ahora iremos desgranando poquito a poco. Pero antes de empezar, Carmelo, y de meternos de lleno con el tema y para ponernos un poco en contexto, ¿quién es Carmelo Roy? Pues un maestro de escuela, como decimos aquí, que desde que salí de la carrera pues he estado, y antes siempre vinculado con el deporte, y una vez terminó la carrera pues me dedico ya a trabajar, primero de monitor deportivo y posteriormente en diferentes colegios de la provincia. Actualmente estoy en un SEIP de Las Palmas de Gran Canaria y haciendo lo que más me gusta, que es dar clases. Genial. Y bueno, como decía Carmelo, ha venido a compartir con nosotros un proyecto que llevó a cabo y que se denomina CAF-CAF, que viene a ser el Así. acrónimo de Centro con Ambiente Familiar, CAF, dos puntos, Sitius, Altius, Fortius. ¿Dónde se lleva a cabo este proyecto y en qué contexto? ¿Etapa educativa y edad de los chicos, Carmelo? El proyecto se lleva a cabo en un colegio del municipio de Santa Lucía, en la isla de Gran Canaria, en el CEIP Taboró, y se tiene preferentemente los niños de quinto de primaria, unas edades entre 10 y 11 años. Aunque después se vincularon algunos alumnos de sexto por, porque el propio proyecto estaba vivo y algunos se quisieron integrar en el proyecto y así que algún alumno de sexto también estuvo en él. Genial. Y si nos escucha alguien de secundaria, que hay otros muchos compañeros que nos escuchan de secundaria, Carmelo, ¿crees que se podría adaptar este proyecto a esta etapa educativa antes de que puedan abandonar la entrevista? Yo pienso que este proyecto en secundaria incluso sería mejor. Creo que las condiciones que tiene y lo flexible que es en algunos aspectos y la posibilidad que le da al alumnado de proponer sus propias ideas y de crear sus propios materiales y además con un aliciente mm, económico, porque al fin y al cabo también eso está dentro del proyecto, pienso que en secundaria se podría dar de una forma espectacular. Genial. Pues vamos a empezar ya, dicho esto, de que lo habéis llevado a cabo a primaria y que incluso piensas que en secundaria podría ir mejor. Vamos a empezar por el principio. ¿Por qué nace este proyecto? Es decir, ¿qué os hace adentraros en el diseño del mismo? Todo comienza porque un compañero y yo, Antonio Rajaterroni, coincidimos en el centro y comenzamos a hacer unos cursos de formación que nos ofertaba la Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno de Canarias, que estaba relacionado con el emprendimiento. Entonces, a partir de una fundación que se llama Trilema, pues nos dieron una serie de cursos de formación y nos proponen, a partir de esa formación que nos dan sobre emprendimiento, hacer un proyecto. Comenzamos a diseñar el proyecto y, oye, pues una cosa que lleva a la otra y utilizando la educación física como eje principal, pues nace este proyecto. Una de las ideas que también fue una de las actividades de motivación para el alumnado es el hecho de que haciendo los estudios de las medidas antropométricas y el índice de masa corporal, descubrimos, aunque a veces es obvio, pero hasta que no se analiza, pues no podemos dar esos datos fiables, descubrimos que hay un problema ahí con la obesidad. Entonces, pensando que la relación de esa obesidad, de ese alumnado, tiene que estar vinculada a la familia, pues vamos sugiriendo al alumnado un estudio que hacemos nosotros posteriormente y a través de una actividad muy sencilla, que es un semáforo de la salud, donde ponemos los diferentes rangos de índice de masa corporal
donde se pueden apreciar en rojo, pues donde estamos en una obesidad más grave, el normopeso o por debajo del peso, el propio alumnado descubre, oye, aquí hay un porcentaje muy alto de alumnos que no están teniendo unos hábitos saludables. Entonces surge la idea esa de crear esa ONG que posteriormente le llamaríamos OESAL, Like por un Mundo Mejor, porque ellos mismos lo quisieron, lo decidieron así, y que sería una organización escolar sin ánimo de lucro. Y bueno, pues nosotros guiábamos y acompañábamos al alumnado en esa organización de todo lo que conlleva hacer ese tipo de asociaciones. La diferencia entre una fundación y una ONG, hacer sus estatutos, pagar las tasas de forma ficticia, pero pagaron sus tasas para poder dar de alta a la organización, elección del nombre de la organización, quién va a ser su presidente, quién va a ser su secretario, cómo se organizan los grupos. En fin, llevaba muchísimas actividades, el tema del dinero, cómo se iba a llevar, pues tenían que cómo registrar el dinero, cómo llevarlo, un poco de contabilidad. Y al final el proyecto, que solo iba a ser de educación física, pues entramos en ese término tan bonito y a veces tan complicado de entender, las competencias, y fuimos vinculando muchas áreas, lengua, las cartas, por ejemplo, cómo el alumnado tenía que redactar, aprender a redactar cartas formales para solicitar a la directora los espacios que necesitaban o material que necesitaban. Y bueno, un poquito... Uf, un poquito no, un muchito. Yo diría Sí, un muchito, Carmelo. la verdad que el proyecto... Vamos a ir por parte porque si Sí, sí, sí. no... Es que abarcamos... Vale, detectáis un problema, ¿vale? Habéis detectado un problema y bueno, y ahora pues hay que realizar una propuesta de acción educativa. No vale quedarnos en aquí hay un problema, sino que hay que actuar. ¿Qué se os ocurre para poder contribuir a paliar la problemática que detectáis? Aunque más o menos ya me has ido comentando que es la creación de una ONG, ¿no? Ujú. Sí, la idea era que nosotros muchas veces como maestros somos los que decimos, oye, pues tiene, o hablamos con la familia, su hijo tiene un problema, hemos detectado, ¿no? Porque no estamos en condiciones de decirle que, pero que hemos detectado esto y tal. Entonces pensamos, ¿cómo podemos hacer que el alumnado sea consciente y quiera tener esa acción de cambio, quiera comenzar a cambiar? Entonces a partir de ahí hicimos diferentes actividades de motivación, como las rutinas de pensamiento, el veo, pienso, me pregunto. Entonces, a partir de esas preguntas, pues seguíamos indagando, íbamos buscando soluciones y queriéndole dar respuestas a esas preguntas que ellos hacían. Nosotros, como teníamos claro que nuestro hilo conductor era favorecer la relación familia-escuela y que fuera un ambiente saludable, pues guiábamos al alumnado a esa creación de esa ONG, motivándolos con el tema de que el dinero se invertiría en lo que ellos creían, porque así lo ponían sus estatutos que tuvieron que hacer. Entonces ellos estaban ya como ese motor que les motivaba a seguir. Un Genial. poquito fue así el comienzo de todo. Claro, eso es clave, eso de que mencionas de hacer al chico el motor del cambio es clave porque de algún modo se empodera, ¿no? Y se le da la confianza para que realmente tenga el chico ese poder de modificar su entorno y contribuir a su mejora. Al fin y al cabo, un poco, esa es la idea de todo, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo hacéis partícipe a los chicos de todo este entramado? Nosotros la idea principal que teníamos para hacerlo era precisamente lo que comentamos, que ellos tuvieran el poder de elegir muchas cosas. Dentro del proyecto elegían el nombre de la ONG, elegían a su presidente, elegían al tesorero, elegían al secretario. Entonces ellos se sentían partícipes y protagonistas y algo serio, y algo que estatutos, que hay que firmarlo, oye, que esto se lo lleva la directora, que hay que pagar unas tasas para darle de alta. Entonces ellos veían que era algo serio
y que realmente cogían las riendas de ese proyecto. ¿Y Aunque es verdad que no. ¿Perdón? cómo hacéis, Carmelo, para llegar hasta crear esa ONG? Es decir, ¿cómo hacéis? Detectamos ahí un problema, que era el tema de la El obesidad y índice de demás. masa corporal. ¿Cómo hacéis hasta llegar a hacerles ver a los chicos la creación de la ONG? Nosotros en un principio pensamos que si ellos funcionaban como organización iba a ser mucho mejor. Además, uno de los objetivos que también teníamos era el desarrollo de habilidades, entre comillas, empresariales, ¿no? De ser emprendedor. Al final era lo que buscamos, que ellos tuvieran esa capacidad de decir, oye, pues ante este problema, ¿qué soluciones puedo dar, ¿no? Entonces ellos mismos fueron los que dijeron, oye, profe, ¿y si nosotros hacemos un taller, un campeonato de fútbol y viene mi padre, y oye, empieza a hacer actividad física y tal? Porque, entre otras cosas, habíamos est- estudiado, bueno, viene de atrás, ¿no? De primaria también, de otros cursos anteriores, pero habíamos centrado también cómo podíamos mejorar nuestra salud. Entonces ellos rápidamente lo relacionaron con su familia. A partir de ahí, ¿qué le decimos a ellos? ¿Qué les parece si organizamos un grupo, que van a ser ustedes, por supuesto, eran 2/5, eran unos 32 alumnos y alumnas? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Les parece bien si hacemos una organización formal donde ustedes puedan conseguir dinero y después invertirlo en el centro de forma solidaria? Entonces ellos, eso de ver el dinero y, oye, y de verdad, y fíjate, eso les gustó mucho. Entonces pienso que ahí hubo. Claro, mm, fíjate que al fin y al cabo es llevar la realidad al centro educativo. Al fin y al cabo ellos cuando van a comprar algo, pues también utilizan ese dinero y son conscientes de que lo necesitan para algún regalo o para comprarse alguna cosita que les guste, ¿no? Por lo tanto, es al fin y al cabo llevar la realidad dentro de lo que es el el aula. colegio, ¿no? El aula, ¿no? Y también al revés y al contrario. Uno de los talleres, por ejemplo, fue que surgió de manera, nosotros le dábamos al alumnado una ficha guía donde a través de una serie de ítems, pues ellos podían ir organizando sus talleres, porque evidentemente también la parte de formación de cómo, de microenseñanza adaptada, posteriormente ellos tenían que dar esos talleres, entonces ahí había un proceso de educación física donde le daban al resto de sus compañeros, exponían sus talleres, y uno de ellos fue frutas divertidas, entonces necesitaban frutas para poder hacer una serie de formas, animales, no sé qué. Y era una manera de motivar a los demás a que comieran fruta, porque habían descubierto que no se comía tanta fruta. Aparte de que coincidía con que tenemos el proyecto de desayuno saludable y bueno, ahí y el alumnado tenía que ir al mercado de vecindario, que es donde se ubica el centro, para poder hacer su propio presupuesto. Tenían que estar pensando, ¿y dónde compro la fruta más barata? ¿Y dónde la compro? ¿Y de calidad? Y no sé. Entonces, al final era tanto traer la realidad al centro como que ellos pudieran salir y descubrir también, pues, esa, eso que a veces no tienen la oportunidad de hacer. Había que verlo. Eso era algo increíble, los que regateaban, los que no. Sí, Decía, sí. bueno, pues, era Claro. interesante el análisis. Imagino también que el tema de dotarlos de toda esa seriedad, pues hizo, como bien has comentado, ¿no? Que los chavales pues se lo tomen muy en serio, ¿no? Y estuvieran muy metidos en el papel, pero ahora nos has dado una pequeña pincelada con el tema de la fruta, pero ¿dónde queda el papel del movimiento, de la actividad física? ¿Cómo se concreta la práctica de la actividad física o cómo se conecta todo este gran proyecto con el ámbito de la educación física? Porque al final había que concretar o intentar paliar ese problema que se detectó, ¿no? Nosotros lo que habíamos como inspiradores. Entonces aparecían contenidos donde queda
patente que la alimentación y la actividad física favorecen una calidad de vida. Entonces, me explico, en educación física lo estábamos trabajando. Entonces el alumnado, a partir de esos conocimientos, tiene que generar una serie de actividades que posteriormente tendrá que llevar a cabo, por un lado, a sus alumnos para poder ser evaluados desde educación física, y por otro, fuera del horario lectivo, que se lo lleva a la familia. Es decir, tenían que habíamos acordado un día por la tarde, donde cada grupo realizaba su taller a la familia, cobrándole el dinero, bueno, era un dinero voluntario por tratarse de una ONG. Tenían que hacer su tarjetita, le hacían sus facturitas y tal. Entonces, estaba todas las áreas muy vinculadas. Y si yo tengo que destacar algo, es que ellos mismos tenían que decidir qué actividad hacer. Por ejemplo, una alumna un grupo de alumnas hicieron un taller que era de bailes latinos. Entonces nos pasamos pues 2 semanas haciendo bailes latinos en clase, en momentos puntuales, porque cada taller tenía su lugar de la sesión para poder expresar a los demás. Y ahí es donde entra el papel del maestro, que esté en los grupos moviéndose, dinámico, motivando, porque en ocasiones ellos no encuentran la salida. Oye, ¿cómo hago yo esto de musicoterapia? Bueno, pero con el movimiento, pues vamos a hacer una especie de stretching o vamos a... Entonces, ahí es donde nosotros desde educación física intentábamos meter muchas disciplinas, por así decirlo. Qué bien, Carmelo, claro. Imagino bueno, que todo eso tiene también un proceso, lo que es el día a día dentro de las clases, totalmente distinto, lo que es una dinámica, una clase normal, que tú llegas, que haces tus partes, tus juegos y demás. Calentamiento va a servir para... Totalmente diferente, ¿no? ¿Cómo sería un día normal de clase de educación física? Es decir, los chavales llegan, tienen ya decidido sus talleres y cada uno se pone a practicarlo por su cuenta. ¿Cómo sería un día normal dentro de este proyecto? Nosotros, cada grupo tenía un secretario, un portavoz, siguiendo las dinámicas de trabajo cooperativo, bueno, una de ellas. Entonces los portavoces venían a nosotros, nos explicaban cuál era su planteamiento del día y qué es lo que iban a ensayar. Por ejemplo, había un grupo que no estaba, que no encontraba qué hacer. Dice, bueno, pues vamos a organizar un torneo de fútbol. Decían ellos. Digo, bueno, pero ¿y cómo lo vas a organizar? ¿Y qué vas a hacer? Y van a venir familias, van a venir niños de una edad, de otra, de otra. ¿Y no sería conveniente hacer alguna actividad, algún juego de calentamiento? Entonces íbamos introduciendo ya otro tipo de contenido, como puede ser el calentamiento o habilidades motrices. Oye, pues mira, a lo mejor aquí la coordinación, tal, desde el punto de vista del maestro. Y ellos decían, oye, y empezaban a inventar juegos sin darse cuenta, estaban aprendiendo pues, a organizar un grupo, a tomar liderazgo, a planificar. Y otros talleres, como por ejemplo el del baile, pues aquello era un ensayar sin parar, era una cosa, pues necesitaban su equipo de música, pues ellos solos, ya sabiendo dónde tenían que ir a buscarlo, lo sacaban, lo colocaban, y así era un poco la organización, cada grupo trabajando. Teníamos 2 clases, una de 17, eran 17 y 17. Entonces es más fácil también en ese sentido, eran grupos de entre 4 y 5, y 3 grupos que teníamos más o menos, pues los gestionábamos de esa manera. Y aquí entran en juego un par de palabras que yo personalmente las defiendo mucho en educación, que son la autonomía y la creatividad, ¿no? Chavales autónomos, chavales proactivos y después la creatividad, ¿no? De ellos buscarse y tener esa creatividad a la hora de dirigirlos a través de preguntas hacia dónde quieren. Carmelo, una vez que los chavales tenían su taller, ¿dónde hacían este taller? ¿A quién se lo exponían? ¿Solo lo hacían en horario extraescolar o dentro del colegio también lo llevaban a cabo? Nosotros, la idea siempre fue hacerlo en horario extraescolar como la parte de que las familias pudieran venir al centro y generar esa parte del proyecto que era centro de ambiente familiar. Nuestra idea siempre fue que las familias entraran en el colegio.
Por ejemplo, organizaron una carrera solidaria y los padres vinieron, pero los padres no tomaron, algunas familias sí quisieron correr, pero no fue o la idea que querían el alumnado, era que, oye, que mi padre corriera, mi primo, tal, que corran conmigo. Claro, no, en horario lectivo es más difícil, los padres trabajan, es más complicado acercarlos al centro. Entonces, el alumnado hacía los talleres, lo presentaban a sus compañeros, que era el momento en el cual nosotros podíamos, a través de diferentes herramientas de evaluación, tomar nota y observar para poder valorar la evolución del alumnado, y posteriormente, en horario no lectivo, por las tardes, a las 5 de la tarde, realizábamos el taller a las familias. Qué bien. La verdad que, bueno, estáis implicando casi a nivel sistémico y estaríais dando casi un servicio, ¿no? Estaríamos haciendo como una especie de aprendizaje de servicio. Los chavales crean su propio servicio, su propia ONG, y lo ofrecen totalmente a otro, en este caso, a otro colectivo, para recaudar fondos para que ellos, para tomar sus decisiones y esos fondos, pues, destinarlos a su propósito. La verdad que aquí podríamos hablar bueno, pues de toda esta metodología de aprendizaje de servicio. Y te quería hacer una pregunta, Carmelo. Tú este contenido, imagino, lo habías trabajado antes en educación física. ¿Qué diferencias notas al haber trabajado este contenido sin contextualizar en este gran proyecto con su ONG? ¿Qué diferencias notas de verlo trabajado de forma aislada dentro de educación física, toca hoy 4 días una unidad didáctica de esto, a trabajarlo de este modo en un proyecto que en este caso ya casi dando un servicio, bueno, casi no, dando un servicio a otro colectivo? ¿Notas alguna diferencia? Principalmente, cuando uno termina un proyecto de esta envergadura, en ocasiones da la sensación de que el alumnado no alcanza, pues estamos acostumbrados a salud, definición, tal, y dime 4 alimentos que deberías de comer todos los días, y no sé qué, y tal. Sin embargo, cuando terminas este proyecto, ves que el alumnado no solo aprende esos contenidos que a priori conceptuales, por así decirlo, sino que además empiezan a entrar en juego otra serie de elementos que nosotros en ocasiones no apreciamos por ser una metodología más tradicional, a lo mejor sesga más al alumnado, quizás, ¿no? Porque buscamos y le decimos, te tienes que hacer esto, o tienes que hacer tal habilidad en tanto tiempo y no sé qué. Sin embargo, aquí, al ser más abierto, aprenden en muchas ocasiones, por los intereses de cada uno y por la propio principio de individualidad, ¿no? Que descubres que aprenden mucho más y no solo lo que uno a priori tenía pensado, ¿no? Desde mi punto Claro, de vista es eso. al fin y al cabo, lo que estamos haciendo de algún modo es parcelar en demasía el conocimiento, y claro, cuando te enfrentas a un proyecto de esta envergadura, pues esas parcelas se rompen porque te das cuenta que realmente necesitamos todos de todos, Conectado. y hay una conexión brutal, ¿no? Brutal. Y además lo que tú has dicho, el trabajo por competencia es ese, ¿no? Es utilizar de distintas áreas de conocimiento y aplicarlo, ¿no? Por Imagino, ejemplo, sí, perdón. sí, 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 comenta. Por ejemplo, nosotros utilizamos una rutina que era la escalera de metacognición. Pues, ¿qué has aprendido? ¿Cómo has aprendido? ¿Qué dificultades has hecho? ¿Para qué te servirá esto en un futuro? Y tal. Y en ocasiones teníamos, pues, vamos, aquí le va a salir redondo, que hay un calentamiento, que porque todos los talleres tenían que seguir unas estructuras, va a haber un calentamiento, y sin embargo descubres que a lo mejor lo que han aprendido, o para ellos ha sido el aprendizaje real, es otra cosa, que puede ser pues la relación con mis compañeros, aprender a hablar tranquilo. Recuerdo uno que decía que es que había que saludar, dice, "Chacho, llevamos un mes trabajando a lo mejor la estructura del taller, cómo debe de ser", y dice, no, pero es que cuando empiezo tengo que saludar, porque empezaba y no decía ni buenos días, ni buenos... Y resulta que a lo mejor realmente lo que se ha quedado él han sido otras cosas que quizás no aparecen en el currículum o
o aparecen de otra manera o no lo tenías pensado. Entonces descubres que el aprendizaje, pues bueno, que está vivo y son proyectos que después tiene que estar uno muy centrado para no desorientarse y conseguir y alcanzar los objetivos que uno se ha planteado. Pero sí es verdad que es más rico para el alumnado, pienso yo. Totalmente de acuerdo, porque al final uno piensa que lo que uno dice, lo que uno tiene en la cabeza, le va a llegar al chaval como tiene que llegarle, pero al fin y al cabo es lo que le llega al chaval muchas veces no somos conscientes, nos estamos centrando siempre en cómo enseñar, pero nunca nos centramos en cómo aprende el niño, ¿no? Ya de hecho, Exacto. estilo de enseñanza, estilo de aprendizaje que también cada vez más pues están más en boga, ¿no? Carmelo, imagino que meterse de lleno en estas experiencias es como salir de la zona de confort y que no tendrá que ser nada fácil, porque imagino que te tendrás que enfrentar a una gran incertidumbre, porque si vienes de tus clases tradicionales o más normales, por llamarla de algún modo, y tienes que afrontar y abordar o liderar un proyecto de este tipo, es pegarte un empujón de tu zona de confort que no te digo nada. ¿Merece la Total. pena? ¿Merece la pena? Merece la pena. Merece la pena, aunque hay momentos en que dice, Dios mío, ¿dónde me he metido? Porque está uno acostumbrado. Y una cosa que siempre decíamos o cuando estamos en los grupos de las tertulias con los compañeros, ¿cómo nos han enseñado a nosotros? Es decir, estamos acostumbrados a que nos enseñen de una manera o recibir una enseñanza de una forma que cuando le intentamos dar de- desde otro punto de vista, tiramos de nuestra experiencia y decimos, oye, y te encuentras incómodo incluso, y empiezas a dudar. Es hasta que no termina el proyecto y lo puedes evaluar tranquilamente cuando descubres que tiene muchísimas cosas que ofrecer. Totalmente, al fin y al cabo es como salir, porque claro, nos enseñan de un modo en la pescadilla que se muerde la cola y salir de ahí es muy difícil. Por eso este tipo de proyectos que lleváis a cabo, creo que bueno, son pasos y son ladrillos que se van poniendo para construir poquito a poco, pues eso, otra forma de enseñar, otra forma de entender la enseñanza y sobre todo animar a otros compañeros que se atrevan a romper esa barrera, ¿no? Que se atrevan a transgredir el estilo pues más Clásico. tradicional, más clásico. ¿Qué le diría a esos compañeros que ahora mismo pueden estar pensando que estaría genial realizar un proyecto de este tipo, que les ha gustado? ¿Qué le dirías para terminar de darle, de convencerlos para que si tienen una situación similar en su centro, pues puedan llevarlo a cabo? Que tenemos todos cosas que ofrecer, que todos podemos hacer proyectos fabulosos y que no tienen que tener mm, dilatarse en el tiempo. Pueden ser de una semana o pueden ser de 2 semanas y que de verdad que merece la pena porque descubrimos que el alumnado puede aportar muchísimas cosas que en ocasiones no vemos con la enseñanza tradicional. El caso es que en estos dos grupos, por ejemplo, teníamos niños incluidos de NEAE que con las clases tradicionales pues se sentían incluso un poco, oye, pues yo recibo mi apoyo, yo tengo un trabajo individualizado. Y aquí dijimos, no, no, aquí aportamos todos y todos tenemos 2 ojos, todos tenemos 2 manos. Y descubres de repente que ese alumno que a priori tiene una dificultad del aprendizaje, pues aporta al grupo muchísimo y que se carga al hombro el grupo y dice, pues vamos para adelante. Y vemos las habilidades que están ahí inherentes, escondiditas y que están, pero que a veces no las dejamos salir. Y disfrutamos muchísimo haciendo eso. Y creo que eso al maestro que le gusta ahí picar piedra y estar ahí con el alumnado, va a disfrutarlo muchísimo y que merece la pena de verdad. Sí, quizás deberemos en algún momento de quitarnos tanto, uy, que tengo que dar esta cosa, que tengo que dar lo otro y relajarnos un poquito más y dejar que fluya como estás comentando, ¿no? Y creo que realmente luego te das cuenta, como estás diciendo, de que
que cuando le da el protagonismo a los chicos, pues realmente responden. Sí, sí. Pues, Carmelo, estamos llegando al final y la verdad es que me encantaría seguir con este tema porque francamente es interesante esto de ofrecer un servicio que han creado los chicos que a su misma vez están aprendiendo y están contribuyendo a ese currículum y a la misma vez trasladan todo ese aprendizaje de forma práctica a su contexto, en este caso su contexto familiar. Creo que es brillante y bueno, Muchas pues gracias. simplemente quería, antes de terminar, ¿dónde te podemos encontrar a nivel virtual? Yo a nivel virtual no tengo blog, no tengo, tengo mi email y tengo el Facebook, pero que es a modo personal. Y la verdad que sería a lo mejor lo que sí me gusta es participar, como es contigo, y intentar llevar al mayor número de compañeros y compañeras proyectos que hemos llevado a cabo para que vean que se puede y que son cosas chulísimas y que se pueden realizar y que tienen muchísimo material para poder llevarlo a cabo. Genial, pues si te parece y quieres dejamos el correo y si no, pues no Si pasa alguien se nada quiere, sí. ¿vale? Yo no, me gustaría agradecer también a varios compañeros que participaron en el proyecto, que aunque nosotros éramos los de educación física, sin duda, sin los compañeros de, que éramos tutores y teníamos áreas como lengua y mate, a profesores como Fran Ojeda, que llevaba el tema de plástica, que nos echó una mano en cartelería, que los niños tenían que elaborar muchas cosas, y a Carmen Acosta, que también nos echó una mano, y por supuesto al equipo directivo, que nos dio carta blanca para disfrutar como disfrutamos de este proyecto. Virginia Álvarez en concreto, que fue, también nos animó, oye, que fue la jefa de estudio, de verdad, el proyecto pinta bien, tiren para adelante. Me gustaría terminar dándote las gracias también a ti por hacer visible este proyecto y esperando que le guste a los compañeros y compañeras. Sí, yo estoy convencido que sí y date cuenta que sin quererlo o queriéndolo habéis puesto como centro del proyecto la actividad física y el deporte y como satélites ha girado la lengua, las matemáticas, la plástica. Plástica, música, Fíjate el corazón básicamente de educación física y cómo a través de ese núcleo, sí, digamos, pivotan otra serie de áreas, en teoría, bueno, pues con mayor peso dentro del ámbito educativo y es un mérito muy, muy grande. Y bueno, poco más. También es bueno agradecer a los compañeros, como has dicho, y al equipo directivo, porque si el equipo directivo te da vía libre, las cosas se facilitan, sí, se se facilitan, ¿no? agradece, Y se agradece. se agradece, se agradece. No es impedimento, que a veces, muchas veces decimos, es que en el equipo directivo hay algunas cosas que sí, pero la mayoría es que no, la mayoría casi que podríamos también hacer, la verdad. Pero Sí, bueno, sí, se sí. agradece mucho tener compañeros en el equipo directivo que faciliten o al menos no entorpezcan lo que es el desarrollo de este tipo de proyectos. Carmelo, a mí solamente me queda darte las gracias por querer compartir esta experiencia con todos nosotros para enriquecernos del modo que lo has hecho y mostrarnos este proyecto tan bonito que habéis llevado a cabo y poco más. Así que muchas gracias, un saludo y De ha sido un nada, auténtico placer. igualmente. Un abrazo. Hasta Hasta ahora. luego.